Los pronombres demostrativos conservan como características propias las terminaciones del genitivo en ius. Entonces, tenemos genitivo singular ius, ¿vale? Entonces, esto es diferente a cualquier otra cosa que conozcamos. Y luego el dativo en i, también del singular, ¿no? Entonces, genitivo en ius, dativo en i, que son comunes a los tres géneros, como vamos a ver. Y esto es algo que hago bastante hincapié porque luego muchas veces cuando nos salgan este tipo de cosas, como esto no es normal que el genitivo esté en ius y que el dativo esté en i, pues cuando nos salen nos tendemos a rayar un poquito, ¿vale? Entonces hago hincapié ahora en esto. Genitivo en ius y además para los tres géneros, ¿vale? Es decir, que es masculino, femenino y neutro, ius, 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 y el dativo i, i, i. Entonces esto nos chocará un poquito, sobre todo para el femenino, que el femenino sea en ius, ¿no? Pero bueno. Aunque la declinación de estos pronombres se parece a la de los adjetivos de la primera clase, del tipo bonus, bona, bonum, hay que aprender de memoria las diferencias, ¿vale? Entonces eso es lo que decía de que, pues básicamente tenemos que ponernos en la cabeza la declinación tipo bonus, bona, bonum y luego identificar las diferencias y más que memorizarlo todo, simplemente memorizar las diferencias, ¿vale? Atendiendo a su significado gramatical, los pronombres pueden ser de dos tipos, como estábamos diciendo. Los deícticos, entonces deíctico tiene que ver con el griego deignimi, que es mostrar, indicar, ¿no? Es decir, propiamente hacer así con el dedo. Entonces, eso, por ejemplo, cuando decimos este, ese, aquel, pues nos tenemos que imaginar haciéndolo así con el dedo, ¿no? Este, ese, aquel. Por eso se llaman deícticos, ¿vale? Sitúan a una persona o cosa en el espacio o en el tiempo, más primariamente en el espacio, más metafóricamente podemos decir en el tiempo. Y luego los fóricos, bueno, esto de todas formas se supone que lo tenéis que saber de clase de lengua española, pero aquí lo estamos repasando así muy por encima, ¿no? Y luego fóricos remiten a una persona o cosa ya mencionada en el contexto anafórico. Entonces, aná, tenemos aquí esta preposición griega que significa hacia arriba. Entonces, tenemos que imaginarnos un texto. Entonces, si es algo que se ha dicho arriba, es algo que se ha mencionado antes, al menos tal y como entendemos nosotros un texto, ¿no? Que es vertical. O que se va a mencionar, catafórico. Entonces, tenemos aquí catá, que es la preposición griega que significa hacia abajo, ¿no? Entonces, pues vemos que es bastante gráfico. Y luego, foro es la raíz de pero, que es llevar, ¿no? Entonces, lo que lleva hacia arriba y lo que lleva hacia abajo. Es decir, lo que se ha mencionado antes, lo que se va a mencionar a continuación, ¿vale? Entonces, vemos que es bastante fácil, ¿vale? Todos pueden funcionar como pronombres o como adjetivos. Entonces, por ejemplo, vidi unc puerum, vi a este niño. Entonces vemos aquí que es una, bueno, por supuesto, cuando digo adjetivos es un poco de adjetivos, ¿vale? Es decir, dependiendo de la terminología que uséis, lo que sea, no importa, ¿no? Demostrativos, lo que sea, ¿vale? Demostrativos no determinantes, quería decir, lo que sea, ¿no? Pero básicamente que este demostrativo aquí funciona como determinante, funciona como una especie de adjetivo, ¿no? Entonces vi a este niño, vi a estos niños, etc. Mientras que en vidi unc, vi a este. No decimos a este niño porque este funciona como pronombre, como núcleo del sintagma, ¿no? Bueno, esto se supone que también lo sabéis de clase de lengua española, por tanto no voy a hacer más hincapié. Ahora ya, propiamente, empezamos aquí, ¿no? Pronombres, adjetivos deícticos. La distribución es similar a la del español. Es decir, en español tenemos este, ese, aquel. Si sabéis, me imagino que sí, si sabéis, por ejemplo, inglés, en muchas otras lenguas solo tienen una distribución de dos partes. Es decir, por ejemplo, en inglés, this y that, ¿no? Entonces, this es lo que está cerca de mí y that es todo lo demás. En español no es eso, en español es este, lo que está cerca de mí, ese, lo que está cerca de ti, y luego aquel, todo lo demás, ¿vale? Entonces, esa distribución que tiene el español ya la tenía el latín, tal cual, ¿vale? Entonces, es bastante fácil. De todas formas, pues como vamos a ver, básicamente siempre que nos aparezca este lo vamos a traducir por este, esta, esto, etcétera, ¿vale? No, lógicamente no tenemos que empezar a hacer cálculos geométricos ni nada, ¿vale? No tiene mayor dificultad, ¿no? Entonces, como vemos, el latín los distribuye en cercanía al hablante, es decir, a mí, cercanía al oyente, a ti, y luego lejanía a nosotros dos, es decir, todo lo demás, ¿vale?
Entonces, tenemos aquí proximidad al hablante, como sabemos en español, este, esta, esto, ik, aik, ok. Como vemos, no se parece, ¿vale? No se parece este, esta, esto a ik, aik, ok. Pues nada, nos lo aprendemos y ya está, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, tenemos aquí una tabla que se parece mucho a la de bonus, bona, bonum, altus, alta, altum, etc. Pero, lógicamente, vemos algunas diferencias, vemos algunas cosas que son un poco, vamos a decir, puñeteras, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, una cosa especial que van a tener siempre los pronombres es el genitivo singular en ius y luego igual para los tres géneros. Aquí lo tenemos. Luego, uic, pues tenemos aquí también el dativo singular en i. Lo que pasa es que vemos que es en i y luego una c, porque este pronombre en algunas formas tiene una c, en otras formas no tiene una c. Pues eso también nos lo tenemos que aprender de memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ik es el singular, i es el plural. Bueno, por ejemplo, aik es el femenino singular y luego el nominativo y el acusativo neutro plural, pero luego ae es el femenino plural. ¿Vale? Entonces, vemos así esas cosas puñeterillas, ¿no? Por lo demás, pues más o menos lo que podemos esperar, ¿no? El nominativo y acusativo igual en el neutro, aquí lo mismo. Luego, otra vez, cuidado porque esta forma y esta forma son las mismas, incluso cuando esto es femenino y esto es neutro. Luego, aquí esto sí es más o menos lo que esperaríamos, ¿no? Orum, arum, orum. Luego, is, ¿vale? Eso sí es lo que esperaríamos. Ok, ac, ok, también es más o menos lo que esperaríamos. Y luego aquí vemos unk, ank. Entonces, pues, bueno, en vez de una M, que es lo típico del acusativo, tenemos una N, ¿no? Pero, en fin, truco, no hay. Nos lo estudiamos y ya está, ¿vale? Eso es lo que hay. En fin, de todas formas, ya con lo raspado que tenemos el culo, pues no nos vamos a escandalizar por tenernos que aprender unas tablillas, ¿no? Entonces, pues nada. Luego, proximidad al oyente. Lo que en español es ese, esa, eso. Pues es iste, ista, istu. Que se parece más al español este, esta, esto, ¿no? Porque el español este, esta, esto viene de aquí. Pero en latín significa ese, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues más o menos tenemos otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez, aquí tenemos, ¿no? Ius, 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 i. Aquí vemos que no tenemos una C al final en ningún caso, entonces eso está bien. En cambio, aquí en el neutro vemos esta D al final, ¿vale? Un poco rara, vamos a decir, pero que luego la vamos a seguir encontrando, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, iste, ista, istu. Luego, por lo demás, pues es más o menos lo que podríamos esperar. Esto es bastante más regular que ik, aik, ok, ¿vale? No tiene más, ¿vale? Vemos que esto sí es prácticamente igual que un adjetivo del tipo bonus, bona, bonum, ¿no? La única diferencia prácticamente es esto y luego el genitivo y el dativo singular. Por lo demás es prácticamente lo mismo, ¿vale? Luego, lejanía a ambos. Es decir, lo que en español es aquel, aquella, aquello, ¿vale? Entonces tenemos que este sí viene en español de aquí, ¿no? Lo que pasa es que aquille, ¿no? Aquille, pues aquel, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos aquí ille, illa, illud. Volvemos a tener aquí esta de un poco random. Y luego tenemos aquí ius, 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 i. Y lo demás, pues más o menos lo que esperaríamos. Entonces, no tiene mayor dificultad, ¿vale? Entonces, pues todo eso nos lo tenemos que aprender. Y luego, concretamente, de este pronombre, alguna notita más, ¿vale? Esto propiamente en la mayoría de los textos que vamos a traducir se traduce por aquel, aquella, aquello, ¿vale? Pero en los textos más cercanos a la lengua hablada, es decir, porque nosotros normalmente lo que traducimos son textos clásicos, es decir, textos de gente que habla muy bien el latín y lo escribe muy bien, ¿vale? Pero luego, los más cercanos a la lengua hablada, es decir, lo que, por ejemplo, el teatro o textos que no son de gente tan finolis o lo que sea, puede tener un valor más cercano al pronombre personal, porque el pronombre personal, él, ella, ello, pues como podemos suponer, también viene de aquí en español, ¿no? Entonces, si viene de aquí en español, es porque ya en el latín hablado, el latín que usaba la gente en su vida diaria, pues este pronombre ya estaba empezando a usarse en ese sentido, en el sentido del pronombre,
De hecho, cuando estuvimos viendo los pronombres personales, dijimos, propiamente no hay un pronombre de tercera persona, él, ella, ello. Pero cuando hace falta, no reflexivo, ¿no? Pero cuando hace falta, se recurre a esto. ¿Vale? Pues todo eso está enlazado con lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo general lo vamos a traducir como aquel, aquella, aquello, a menos que esté totalmente claro y sea evidente que lo debemos traducir por un pronombre, lo cual en bachillerato y en los niveles que solemos estar, pues no, ¿vale? Entonces, pues no, simplemente no. Y luego, aparte, puede llegar a tener valor enfático, ¿no? Entonces, por ejemplo, il Escipio, ¿no? Entonces, literalmente, aquel Escipión, pero en el sentido de aquel famoso Escipión que todos conocemos, ¿no? El típico Escipión, ¿no? Pues bueno, esos son los 3 pronombres deícticos. Vamos ahora con los fóricos, ¿vale? Y otra vez vamos a tener 3 pronombres que estos son, no tienen una correspondencia exacta con el español, ¿vale? Entonces vemos que las traducciones son más diversas, vamos a decir, ¿no? Entonces, tenemos el pronombre, como vemos, el anafórico o catafórico, es decir, lo que refiere arriba o lo que refiere abajo. Luego, un pronombre de identidad, y luego un pronombre enfático de identidad, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo qué significa todo esto, ¿vale? Esto tiene un poquito más de dificultad, no en la morfología, sino en la forma de traducirlo, etcétera, ¿vale? Entonces, vemos aquí is, ea, id, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que hay, por así decirlo, raíces diferentes, ¿no? Y tenemos una i, aquí en cambio tenemos una e, ¿no? Y así, ¿no? Está un poco todo rebujado, ¿no? Bueno, pues is, ea, id, y otra vez, pues no hay más opus que aprendérnoslo, ¿no? Entonces, eum, eam, y luego id, id, ¿no? Entonces, como siempre, id, luego esto igual entre sí en el neutro, siempre nominativo y acusativo, el genitivo como siempre en ius, el dativo como siempre en i, y luego lo único que merece la pena ya mencionar es que en estas formas y en estas formas son intercambiables, es decir, que puede aparecer cualquiera de las 3 variantes, ¿vale? No tienen mayor dificultad. Eso es básicamente lo que pongo en este párrafo, ¿vale? Que todo esto es intercambiable, es decir, que son equivalentes y esto lo mismo, ¿vale? Luego, identidad, que vamos a... primero, porque creo que no lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Pues se traduce de la forma que encaje en el texto y, como decimos, haciendo... es decir, porque aquí no tenemos que pensar en cuál es la traducción, no. Y aprendernos de memoria cuál es la traducción de este pronombre. Tenemos que decir, ¿cuál es la traducción? En cada ocasión tenemos que plantearnos cuál es la traducción que en español refleje en este contexto, en este texto, que estamos haciendo referencia a algo que se ha dicho antes o algo que se va a decir a continuación. Pues las típicas traducciones que pueden encajar son el, ella, ello, aquel, aquella, aquello, este, esta, esto. Ahora, no hay ninguna regla para decir que lo vamos a traducir por una de las 3 o por alguna otra, ¿vale? Simplemente lo que en cada contexto encaje, ¿vale? Eso ya es una cuestión de ir practicando y acostumbrándonos a que muchas veces no es esta palabra se traduce siempre por esta palabra en español, no, sino que esta palabra en latín se refiere a este concepto X que en español normalmente lo traducimos de esta forma, pero en otras ocasiones lo podemos traducir de esta otra forma, ¿vale? Entonces tenemos que ir quitándonos un poco esa idea de esta palabra se traduce así, sino esta palabra significa esto que en español se puede expresar de varias formas, ¿vale? Luego, y por supuesto, eso que acabo de decir, pues se aplica a la traducción de cualquier lengua a cualquier otra lengua, ¿no? Si pensáis estudiar, por ejemplo, traducción, la carrera de traducción, pues ya os contarán la historia, ¿no? Bueno, identidad, el mismo, la misma, lo mismo, ¿vale? Es decir, lo mismo que se ha dicho antes, ¿vale? Entonces vemos que también tiene algo de anafórico, pero haciendo énfasis en que es el mismo, ¿vale? Entonces, indica que una entidad ha sido mencionada y nos estamos refiriendo a esa y no a otra, ¿vale? Luego vamos a ver cuál es la diferencia con el último, que también tiene algo de identidad, ¿no? Vale, luego, ¿cómo...? Pues, o sea, si nos fijamos realmente, esto y esto es prácticamente lo mismo, pero aquí tenemos esta especie de partícula dem pegada, ¿no? Por supuesto, aquí es is
y aquí no es isdem, sino idem. Pero luego, por lo demás, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Es prácticamente lo mismo con el dem pegado, ¿vale? Y luego, otra vez aquí, tenemos aquí y aquí las distintas formas que son intercambiables entre sí, ¿vale? Entonces, otra vez, no tiene mayor interés, ni dificultad, ni historia, así que pasamos ya directamente al último, ¿vale? Enfático de identidad. Entonces, vemos que aquí es el mismo, la misma, lo mismo, con artículo. Aquí es él mismo, ella misma, es decir, pronombres, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco cuál es la diferencia. Entonces, enfático de identidad. Entonces, él mismo, ella misma o el propio César, el mismo César, César en persona, lo que sea, ¿vale? Es decir, haciendo énfasis en que es la misma persona. Entonces, diferencia entre estos tres. Aquí simplemente hacemos la mera y simple mención a algo que se ha dicho antes o que se va a decir a continuación. Aquí es simplemente anafórico o catafórico pelado y ya está. Luego, aquí es anafórico haciendo énfasis en que es eso que acabamos de decir y no otra cosa. Y luego, enfático de identidad es total énfasis en que es esa persona exactamente y haciendo énfasis en eso. Es decir, lo que en español traduciríamos por, como estaba diciendo, Julio César en persona, el propio César, el mismo César, ¿no? Cualquier forma que encaje para hacer ese hincapié tan especial, ¿no? De eso, de Julio César en persona. Es decir, puedes imaginar, ¿no? Julio César en persona apareció en mi boda. Pues estamos haciendo, no es lo mismo decir eso que decir, y Julio César apareció. Pues así, simplemente que Julio César apareció, pero Julio César en persona, no lo esperábamos. Pues Julio César en persona apareció, ¿no? Bueno, y luego, pues nada, otra vez tenemos otra tabla, y aquí tenemos ipsum ipsum, entonces aquí no tenemos una D, ¿vale? Como teníamos, por ejemplo, en aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una D, aquí tenemos una D, aquí tenemos una D, ¿vale? Entonces aquí es directamente con M, como esperaríamos, ¿no? Realmente. Luego, también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, que no lo he dicho hasta ahora, vemos que el nominativo singular no es, por ejemplo, ipsus, no es istus, sino iste, ipse, ¿vale? Con esta E un poco rara. Pero bueno, así es, ¿no? Y luego, por lo demás, pues otra vez, ius, 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 y lo demás lo que esperamos, ¿vale? No tiene dificultad, ¿vale? Entonces, como digo aquí, puede referirse a cualquiera de las tres personas, tanto en singular como en plural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como estábamos diciendo, ipse Caesar, el propio César, o César en persona. Entonces, aquí se refiere a la tercera persona del singular. Pero, por ejemplo, ego ipsa, yo misma, ¿vale? Aquí se está refiriendo a la primera persona, ¿vale? Entonces, esto es aplicable a todas las personas, ¿vale? A las tres personas en los dos números, singular y plural, ¿vale?